YPF. Y está resurgiendo este debate sobre cómo se está utilizando la pauta de YPF, teniendo en cuenta que es una empresa privada, teóricamente, pero bueno, nos lo va a explicar mucho mejor Agustín Espada. Él es investigador del CONICET. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Fernando Amato, Demián Verduga te saludan. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, el tema sería ¿no? Pareciera que el gobierno está desviando la pauta oficial que dice que no tiene yo supongo que además de YPF debe haber otras, pero bueno, vos investigaste el tema de la pauta en YPF, ¿nos contás un poco cómo es? Sí, bueno, a ver, efectivamente todos los gobiernos cursan publicidad a través de YPF, principalmente porque es una empresa privada, como bien vos decías, pero el accionista principal y mayoritario es el Estado, con el 51% de las acciones. Claro. Y además porque, digamos, como una empresa que compite con otras empresas en el rubro de la venta al público de combustible, digamos, hace publicidad para promocionar sus productos. Claro, tendría como la justificación para tener la pauta que tiene. Sí, además el contenido de la publicidad es bien dedicado a promocionar sus productos. Ahora bien, la diferencia entre el gobierno de Milei y los gobiernos anteriores es que Milei dijo, acá no va a haber, en mi gobierno no va a haber más publicidad oficial. Exacto. Y en cierta parte eso lo cumplió a media, pero redujo muchísimo la publicidad oficial del gobierno nacional, es decir, del Ministerio de Salud, de Presidencia de la Nación. Te aprovecho para hacerte una consulta, porque en realidad cuando asumió lo que dijo es que se suspendía por un año la pauta, y me parece que ahora ya directamente... No, y ese decreto después lo extendió a principios de este año y en teoría sigue suspendida la publicidad oficial del gobierno central, claro. Aunque vemos, por ejemplo, publicidad de AFIP en algunas ocasiones, también del Banco Nación, que está dentro de la órbita de la administración central. Pero de manera que podríamos catalogar como inteligente políticamente, después podríamos discutir si nos gusta o no nos gusta, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. El gobierno de Milei empezó a aumentar su gasto, el gasto publicitario de YPF. ¿Y por qué podemos decir que el gobierno de Milei aumenta el gasto publicitario de una empresa que es privada? Bueno, porque el gobierno es el que designa los principales mandos de esa petrolera, que cambian con todos los gobiernos, y en este caso, cuando asumió Javier Milei como presidente de la Nación, Santiago Caputo colocó a su mano derecha y socio en la vicepresidencia de YPF a cargo de la gerencia de comunicación, que es Guillermo Garat, que es su socio. Claro, de la consultora, ¿no? Exactamente, en la consultora MU o MOVE, como querramos llamarla, y desde ahí hicieron un gasto muy grande en 2024 de casi 100.000 millones de pesos. Y en el primer trimestre de 2025 gastaron más de 30.000 millones de pesos, aumentando incluso lo que fue su propio gasto del año pasado, ¿no? En un 160% en pesos por encima de la inflación. Y comparado con gobiernos anteriores es mucho el aumento. Comparado con gobiernos anteriores es un aumento significativo. Estamos hablando de aproximadamente en 2024 un 40% más en términos constantes, digamos, o sea, comparando, teniendo en cuenta la inflación, estamos hablando de un 40% más de gasto publicitario en la caja de YPF, que, como bien vos decías, en el primer trimestre de este año arrojó un saldo negativo por primera vez en mucho tiempo. Ahora, tengo entendido, leí un informe de chequeado, no sé, vos con tu propia investigación, lo que no están aportando es a quién le dan la pauta, tengo entendido. No, exactamente. Ahí es donde a mí me parece que se hace una lectura, o que puede hacer una lectura de inteligencia política, o sagacidad política por parte del gobierno, porque YPF nunca informa los destinos de su inversión publicitaria, pero en este caso, al ser la parte más importante o más relevante de la inversión publicitaria del gobierno nacional, sería muy relevante que lo informara, pero la distribución de YPF es opaca. YPF argumenta que no puede responder a los pedidos de acceso a la información pública,
porque eso la pondría en una desventaja competitiva en el mercado de la distribución de combustible, en este caso. Claro. Y entonces no informa, no hay forma de saber a quién le dio y a quién le da ese dinero YPF y el gobierno a través de YPF. Sin embargo, hay como una ventanita de esperanza de que esto en algún momento se revierta, ¿Por porque qué? la periodista de perfil Giselle Leclerc Sí, consiguió que Aerolíneas Argentinas, que con el mismo argumento se claro. negaba a informar a quién le daba la pauta, con un fallo judicial le tuvo que informar a la periodista a quién le daba la pauta, y ahí recomiendo leer su nota en perfil, ¿Y donde, qué dice? Me enteré, no lo vi eso. bueno, no es tanto dinero, digamos, hay también hubo una reducción importante de la inversión, fueron 2.000 millones de pesos en 2024, y se lo dieron básicamente a los medios más grandes, destacando que el mayor peso de la inversión más del 40% de la inversión va a plataformas digitales, es decir, va a Google y a Facebook, con su servicio de publicidad programática. Pero bueno, esa es un fallo judicial que le dice a Aerolíneas Argentinas, bueno, mira, por más que vos seas una empresa privada y que compitas con otras, tenés esta particularidad que es que el gobierno designa quiénes son tus autoridades, a quién le das publicidad, y por lo tanto es información pública, digamos, es información de valor público, el destino de tu inversión publicitaria, y tenés que informarlo. Bueno, eso quiere decir, en términos de jurisprudencia, que tenemos la posibilidad en algún momento de que se utilice el mismo fallo para que YPF termine informándolo. Por ahora no lo sabemos. Agustín, ¿cómo te va? Demián Verdúa, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, te voy a cambiar un poquito el eje. Hubo mucho debate, viene habiendo mucho debate todas estas semanas por la relación de Milei con el periodismo. La semana pasada, el viernes creo que fue, presentó además era una denuncia contra 3 periodistas. ¿Vos cómo ves, digamos, es muy distinta la relación de Milei con el periodismo a la que tuvieron otros gobiernos que también tuvieron conflictos con la prensa o no? Sí, para mí es muy distinta. Como bien vos decís, hubo otros gobiernos que tuvieron problemas con el periodismo, pero me parece a mí, a ver, es un análisis, una opinión, nunca fue tan abierto, nunca fue tan alentado desde Presidencia de la Nación y desde las principales espadas de Presidencia de la Nación. Y además me parece a mí que en otros gobiernos había un enfrentamiento más con medios, con empresas de medios, ¿no? En este caso, Claro, Milei es no se con pelea, periodistas. claro, no se pelea con las empresas de medios, sino que con nombre y apellido apunta hacia distintos periodistas, incluso periodistas que podríamos catalogar que están dentro de la Sí. de la friend zone, ¿no? O sea, de la zona amigable para el gobierno, y los castiga de igual manera. Y a mí me parece que eso tiene que ver con que, a diferencia, por ejemplo, del gobierno de Macri, del gobierno de Alberto, que no fue muy combatido con la prensa, pero el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner también, Milei no apunta en lo discursivo, Sí. no apunta con nombre y apellido a periodistas que estén claramente enfrentados, más allá, por ejemplo, de la denuncia contra Ari Salado. Sí. No apunta discursivamente contra periodistas que sean fácilmente identificables como opositores, sino que lo que hace, me parece a mí, es tratar de corregir y controlar a quienes podrían estar en el centro, ¿no?, del debate ideológico o en la centro derecha, como tratando, me parece a mí, de domar o de controlar hasta dónde se permiten las críticas y qué está bien y qué está mal dentro de su zona discursiva. O sea, a los que él debería a los que él cree que deberían respaldarlo, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Por eso me parece que hay como discusiones en torno a Albino Barecio, a Abe Checopar, a Marcelo Bonelli. Incluso me parece a mí que rápidamente situó en la vereda de enfrente a periodistas o figuras del periodismo
que podrían catalogarse de Corea del Centro, como María O'Donnell o Ernesto Tenenbaum, Claro. y vuelvo a eso, discursivamente pasó por alto, por ejemplo, no sé, a los Navarro, a los Tonietti, y etcétera, ¿no? Me parece que esa es una transformación que tiene que ver, me parece a mí, con lo que fue la experiencia Macri y con lo que fue la relación del periodismo con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? También durante los 4 años, durante sus 8 años de gestión de ese gobierno. 2 preguntas. Una, porque me quedé colgado con lo que contaste de Aerolíneas. ¿Hay alguna presentación judicial, algo similar con YPF o no hay ninguna? Mira, desconozco en qué situación está el pedido de acceso a la información pública de Chequeado, más allá de haber sido rechazado. Yo entiendo que Chequeado iba a avanzar en una queja, en una presentación o en un recurso judicial para obtener esa información, pero no sé en qué situación está. Y ahora la pregunta del millón, digamos, para los que estamos en el periodismo. ¿Qué pensás vos que habría que hacer con la pauta oficial? Bueno, a mí me parece que la pauta oficial hay que usarla bien desde los gobiernos. Me parece que... Claro, lo que pasa es que habría que ver cómo regular, ¿no? Pues si vamos a confiar en la buena voluntad de los gobiernos, no, sí, estamos en el horno. por supuesto, es usarla bien, incluye una serie de prácticas, Sí. entre ellas la regulación, pero también me parece que sería muy sano para el sistema de medios argentinos y para la política argentina. Lo que pasa es que es muy fácil quejarse de la publicidad oficial cuando se está en la oposición, por eso no se regula, porque Claro. cuando se está en la oposición se la critica y cuando se es oficialismo se la usa Claro. a su favor, porque es el recurso más eficaz para moldear el sistema de medios, Sí. digamos, fue mucho más eficaz y es mucho más eficaz la publicidad oficial que cualquier regulación sobre medios audiovisuales que se pueda pensar. Y la usaron todos. Y la usaron todos, sí, porque como bien dice el refrán, por la plata baila el mono, ¿no? Claro. Y esto es plata, y el periodismo tiene cada vez menos plata. Entonces lo que puede hacer el Estado en esta situación, y por eso el gobierno de Milei también es tan eficiente en esto, porque... Claro. Es que bueno, también ahí hay como una rediscusión del periodismo en general, porque cada vez es más difícil sostener los medios que no sea con pauta oficial. Sí, absolutamente. Por eso creo que una de las buenas prácticas debiera ser, de una vez por todas, separar la publicidad oficial de la creación de una herramienta de fomento y fondeo a la actividad periodística, teniendo en cuenta que el periodismo es un bien común, no es solamente una actividad económica ni una actividad profesional. Digamos, el periodismo es una actividad fundamental para la democracia. Sí, porque aparte uno de los debates es generalmente los gobiernos lo que hacen es decir, bueno, el que más vende, más recibe. Y por ahí podría ser al revés, digamos, como un fomento, el que tiene más actividades comunitarias, o qué sé yo, que reciba más que los grandes medios que tendrían otras herramientas para sustentarse. Digo, podríamos discutir todo. Sí, exactamente. No, y también, por ejemplo, pensar que ese fondo se debiera alimentar, me parece a mí, no solamente de una parte del gasto publicitario del gobierno, sino, por ejemplo, de una parte de la publicidad que se llevan Facebook y Google sin producir ningún tipo de contenido en nuestro país. O, por ejemplo, también pensar en si las telefónicas no debieran aportar a ese fondo, teniendo en cuenta que nosotros cuando agarramos el celular o prendemos una computadora, muchas veces lo utilizamos para consumir contenido de distintos tipos, entre ellos el periodístico. Entonces, me parece a mí que esa sería una solución, y sería también una forma de sincerarlo, ¿no? O sea, si lo vamos a utilizar como fomento o como método para sostener medios, bueno, que sea con las reglas claras y que sea fomentando aquello que tiene menos posibilidades de subsistencia en el mercado y que hace un aporte al debate público robusto. Sí, lamentablemente como la coparticipación y la reforma impositiva son cosas que todos sabemos necesarias, pero que nunca se van a dar, ¿no? Absolutamente. Pero bueno, tenemos que decirlo. tenemos que bregar por eso. Algún día, quién sabe. Absolutamente. Agustín Espada, investigador del CONICET, te agradecemos un montón este contacto con Pasos Perdidos. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Abrazo grande. Busca en tu radio.